Grabar. Bueno, bien. Bien, muy bien. ¿Hay alguien que tiene el micrófono encendido? Me voy a pedir, por favor, si puede silenciar porque así se puede escuchar y no hay... Bueno, comentarles un poquito a los que no estuvieron presentes en la clase anterior. Esta es son capacitaciones, una serie de capacitaciones que lleva adelante la Universidad Nacional de Río Negro por un centro universitario PYME, ¿sí? Con el fin de poder llegar como universidad, ¿no? Como institución de formación, a emprendedores y empresarios interesados en lo que es la producción, ¿sí? Y sectores productivos y económicos, ¿sí? De nuestra región. Entonces, bueno, estamos justamente con esta parte de análisis de laboratorio para la producción de bebidas fermentadas, y recordarles que pronto va a salir, incluso creo que ya está la invitación para un curso de elaboración de cerveza, ¿sí? Si quieren, cuando apenas yo tenga el link, que por ahí puede ser mañana, ¿sí? En el próximo encuentro, se los puedo pasar para que ya los tengan a mano y se puedan inscribir cuanto antes, ¿sí? Ya llegó, Ivana. Bueno. Esto es para la inscripción a cursos de elaboración de cerveza, ¿sí? Que como esta capacitación también se va a dictar, creo que en este mes o a fin de este mes ya está programada esa capacitación, ¿sí? Como para que sepan que es también una de las capacitaciones para aprovechar. Bueno, me presento brevemente para los que no estuvieron antes. Mi nombre es Ivana Colín, yo soy técnica en control y higiene de los alimentos, egresada de la Universidad Nacional de Comahue. Trabajo en la planta piloto de alimentos sociales, acá de la ciudad de Villa Regina, y soy personal técnico de apoyo a la investigación y desarrollo de CONICET. ¿Sí? Bueno, la experiencia me ha dado la oportunidad, ¿no? La vida me ha dado la oportunidad de hacer mucha experiencia en lo que es laboratorio y análisis de alimentos. Así que, bueno, digamos, yo muchas veces de los temas que vamos hablando voy tratando de incorporar cosas que me han pasado en cuanto a tipos de muestras o a problemáticas que resolver, ¿sí? Desde la experiencia, porque hay cosas que no están ni en los libros ni en los manuales, entonces, bueno, lo vamos aprendiendo a través de la experiencia. Así que, bueno, la idea de poder ir comentando cada una de las técnicas y cómo se va evaluando, también es enriquecedor compartirles, ¿sí? Esto. La idea de estas capacitaciones, como les había comentado antes, es que sea lo más interactiva posible, ¿sí? Si bien hay mucho material, sí, para compartir, pero también me gusta escucharlos y por ahí ir registrando qué cosas podemos seguir buscando, tanto relacionado a nuevas metodologías, a nuevas matrices, y bueno, a estar atentos en cada uno de los puntos de procesos que ustedes llevan adelante, ¿sí? Nosotros, bueno, hablo desde mi lugar como analista o como laboratorista, ¿sí? A veces lo que pido siempre es que, digamos, hay procesos que los conocemos más que otros. Entonces, cuando a veces llega una muestra o necesitan resolver determinada problemática de un proceso, pedimos que nos cuenten todo lo que más se pueda en cuanto a cómo trabajan, ¿sí? Porque eso nos da muchísima información en cómo abordar y qué análisis realizar, ¿sí? Cómo hacer el tratamiento de la muestra, con qué nos podemos esperar, qué cosas, metodologías analíticas podemos incorporar a una muestra, ¿sí? Si bien sabemos que
Por ejemplo, digo, ¿no? En el caso de los vinos, ¿sí? Hay un perfil físico-químico a tener en cuenta para libre circulación. Y por lo general es algo que ya está establecido. Son parámetros muy, muy puntuales que se van analizando y que se van controlando de acuerdo al código. Pero muchas veces como emprendedores siempre queremos, bueno, buscar, no sé, enriquecer mi proceso con cosas nuevas, ¿sí? Ya sea endulzar, no sé, se me viene a la mente con, no sé, un jarabe de alta fructosa o con, no sé, se me ocurre, qué sé yo, con, no sé, esencias o de cerezas o para mejorar el color, ¿ciertos? Hay, digamos, una cantidad de insumos que se pueden agregar a mi proceso solo para la mejora o por lo que yo elija hacer o por lo que a mí me gusta, ¿sí? Entonces, esa información también es lindo compartirla y saber, ¿sí? Porque el analista muchas veces necesita de esa información, ¿sí? Bueno, compartirles esto nada más y después, al final de la presentación, vamos a abrir la parte de preguntas. Igual, si quieren, si ven que es importante hacer alguna pregunta, bienvenido sea, ¿sí? Yo porque a veces hay preguntas en el chat que mientras voy presentando no las puedo ver, y esas sí que las vamos a abordar al final, ¿sí? Pero si pregunten, párenme en cualquier momento que sea necesario. No tengan miedo a hablar. Que para eso estamos, para aprender y para preguntar. Bueno. Entonces, a ver, si me deja. Ahí, va un poquito lento. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver uno de los parámetros importantísimos a tener en cuenta en la elaboración, que es la acidez titulable, ¿sí? Dentro de parámetros, la expresión de resultados y algunos de los métodos analíticos a tener en cuenta, ¿sí? Bueno, nosotros sabemos que la acidez total en este caso, ¿sí? También es conocida como esa acidez titulable y está dada por la suma de los ácidos fijos, como tenemos tartárico, cítrico, láctico, y otros ácidos volátiles, como es el caso del acético, también con sus fracciones disociadas o libres y como no disociadas, ¿sí? Nosotros si pensamos en la acidez, decimos que la acidez total es igual a la acidez fija más la acidez volátil, ¿sí? Tengan en cuenta, es importante tener en cuenta esto, porque hay determinadas matrices que voy a necesitar, ¿sí? Separar estos dos parámetros para tener en cuenta cuando evalúo acidez en mi producto o en mi proceso. Bien, ¿cuáles son los métodos aplicables a jugos? ¿Sí? Hay una serie de procedimientos. A jugos me refiero no solo a jugo de cualquier fruta, ¿sí? Ya sea en la parte de, bueno, tal vez en cítricos pueda cambiar un poquito más por la acidez que tenga, pero es a jugos en general, ¿sí? Bueno, acá lo que voy a hacer es tomar unos 10 mililitros de muestra, ¿sí? Con una bolpipeta doble aforo, que estas se usan justamente para tener la mayor precisión posible, y las voy a colocar en un vaso de precipitado de 250 mililitros, ¿sí? Esto es lo que normalmente hacemos en un laboratorio. Hay lugares en que tienen materiales, ¿sí? Sencillos de laboratorios montados en su línea de producción y se pueden hacer tranquilamente, ¿sí? Si yo quiero tener una aproximación del dato, puedo tranquilamente tomar esos 10 mililitros con una probeta, ¿sí? O con un recipiente que yo sé que me va a medir esa cantidad de volumen, ¿sí? Entonces, voy a tomar esta muestra, la voy a colocar en un vasito, ¿sí?
de precipitado y voy a agregar 40 mililitros de agua destilada, ¿sí? Porque hablamos de agua destilada porque va a tener la menor interferencia posible con la muestra, ¿sí? En un laboratorio podemos hacer esto, pero es lo que se recomienda. Después vamos a colocar un agitador magnético, homogenizamos la muestra, ¿sí? Y vamos a titular con hidróxido de sodio 0,1 normal, ¿sí? O Na10. Esto lo vamos a, si hacemos la medición con pH, o sea, una medición potenciométrica, vamos a titular, es decir, agregar el titulante, que en este caso es hidróxido de sodio, hasta alcanzar un pH de 8,1, ¿sí? ¿Y cómo voy a controlar este pH? Utilizando un pH metro. Hay otras metodologías que en vinos a veces se busca un pH en 7, que también está bien, ¿sí? Pero bueno, acá tenemos esa forma de medición, que es un poco el método de referencia, ¿sí? Y si no, otra de las formas que podemos hacer es titular usando un indicador, ¿sí? En este caso, fenolftaleína. La fenolftaleína se puede, tal vez hay lugares comerciales donde se vende, ¿sí? Como indicador ya preparado, pero si no se prepara con alcohol y agua en una proporción de 1 a 1, y se agregan 3 o 4 gotas del indicador a la muestra, diluida, ¿sí? O sea, yo voy a agregar los 10 mililitros de muestra, voy a colocar 40 mililitros de agua, y ahí voy a agregar mi indicador, ¿sí? Pero en el caso de que vos la comprás a la fenoftaleína, ponés Sí. directamente 3 o 4 gotas. Exactamente, sí. Si viene en solución, sí, porque ya está preparada. La fenolftaleína es un indicador, sí, que es en sólidos, ¿sí? Es un reactivo en sólido. Entonces lo que nosotros hacemos es pesar y llevar a solución, ¿sí? De esta manera armamos el indicador. Después, si quieren, les voy a pasar también un poco la receta de cómo se prepararía, pero en cuanto, si hablamos de costo, es más económico muchas veces comprar la solución, ¿sí? Como otros indicadores. Los goteritos, unos goteritos chiquitos te venden. Exacto. Bueno, ¿qué me va a permitir esto? Ver el viraje, ¿sí? Si no tengo un pHímetro o es un poquito más laborioso en el sentido de que necesito un soporte, porque mediante la titulación tiene que ser rápida, ¿sí? Con agitación constante. Entonces, bueno, hay ciertas herramientas que tengo que contar al momento de hacer la titulación, ¿sí? Muchas veces decimos, bueno, necesito tener una aproximación, voy a usar mi indicador que lo puedo comprar, ¿sí? Y si tengo una bureta y mi vaso de precipitado, la forma de que la agitación sea constante y me puede dar una idea, ¿sí? De acidez, lo puedo hacer también de esta forma. Hay también algunas muestras que son un poco más, o sea, son oscuras, ¿sí? Como en el caso de los vinos, y no me va a permitir ver ese cambio de color. Pero en otros jugos que son más claros, sí puedo ver claramente este viraje de color, ¿sí? ¿Cuándo detengo la titulación? Cuando apenas veo ese viraje de color, ¿sí? Y que se permanece constante durante unos 20-25 segundos, ¿sí? Si ese color yo voy agitando, ¿no? Voy agitando y veo que se va perdiendo, es que todavía tengo que seguir con la titulación. Cuando veo que el color es constante, ¿sí? Permanece, esa aparición de color, ya digo, bueno, es hasta acá, ¿sí? Y cuando veo ese viraje, apenas veo ese viraje, ya voy tomando nota del volumen que voy gastando, por así decirlo, ¿sí? ¿Qué hago ahí? Registro el volumen de ese hidróxido titulante que gasté durante
mi titulación. ¿Sí? Este valor normalmente lo identificamos como N, porque ahora vamos a ver las fórmulas y es importante tenerlo en cuenta. Registro del valor, ¿sí? De la cantidad de hidróxido de hidrógeno. Bueno, acá una imagen como para que vean cuál es esos colores que en realidad son un poquito más, más tenues, ¿sí? Más suave que lo que vemos acá, ¿sí? Entonces, por eso yo les decía, es importante tener apenas que cuando yo veo ese cambio de color, que tiene que permanecer levemente en el tiempo, ya me da la idea que llegué a mi punto final de titulación, ¿sí? Entonces, como para que vean un poco este tipo de virajes, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo hago el cálculo? Acá yo hice como, bueno, en realidad esto es también parte de la bibliografía, obviamente, pero bueno, quería explicarles un poco de dónde salen algunos datos y qué cosas voy a tener en cuenta, ¿sí? Por un lado tengo la acidez total, ¿sí? Expresada en miliequivalentes, ¿sí? Esos miliequivalentes, en el caso del ácido málico, es igual a 67 miligramos, ¿sí? Sería nuestro factor a tener en cuenta, porque es el ácido predominante a tener en cuenta en mi cálculo, ¿sí? Entonces, es decir, que acá yo lo que voy a calcular es, voy a tener, porque este 0,10 tengo, porque justamente la acidez la voy a tener en cuenta en 10 mililitros de muestra, ¿sí? Entonces, considerando que un miliequivalente de ácido málico es igual a 67 miligramos, esto, acá cuando yo voy a hacer la conversión, ¿sí? O voy a aplicar este factor en mi cálculo, al final voy a llegar con el volumen gastado, ¿sí? De mi hidróxido de sodio multiplicado por 0,67, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo hice la conversión de 67 miligramos a gramos, ¿sí? 0,067. No, pero lo multiplicas por 10. Por eso, ¿Sí? multiplicado No te por 10, está bien. ¿Sí? Perdón. Sí, sí. Bueno, entonces, acá tenemos ese volumen, ¿sí? De ácido málico, el volumen gastado por 0,67. Entonces, tener en cuenta acá que la normalidad real de hidróxido de sodio, bueno, acá voy a tener ese volumen gastado, ¿sí? Y voy también a tener en cuenta la normalidad real. Nosotros, bueno, lo hacemos por una cuestión de control, ¿sí? Digamos, y precisión dentro del laboratorio, pero si yo sé que estoy titulando con un hidróxido de sodio 0,1 normal, voy a usar ese, digamos, ya tengo el cálculo, ¿sí? Acá en 0,67 arriba, y lo único que hago es calcular el volumen gastado por 0,67. Acá la fórmula que está al final es como para tener en cuenta, ¿sí? En el caso de que cuando yo valoro ese hidróxido de sodio, voy a tener en cuenta esa normalidad, ¿sí? Teórica, ¿sí? Afectada por la normalidad real. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo que saber, si bien hay, digamos, toda una fundamentación en el cálculo, pero es esto, este 0,67 viene justamente de los miliequivalentes del ácido málico, ¿sí? A tener en cuenta como reacción, es la cantidad que reacciona a una gota, podríamos decir, de hidróxido de sodio 0,1 normal. ¿Sí? Y bueno, después voy a tener... No claro eso de real y teórico. Claro, viste que vos comprás, por ejemplo, tu hidróxido de sodio 0,1 normal, que te la vende el comerciante.
Es como ir acá, tenemos... Bueno, Sí. entonces, a veces pasa de que nosotros preparamos esa solución. En el laboratorio, nosotros preparamos ese hidróxido de sodio, ¿sí? Pesando y llevando a volumen. Pero queremos saber el error que tenemos al preparar esa solución, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es valoramos esa solución para tener ese dato exacto, ¿sí? De normalidad. Porque puede ser 0,9875, ¿sí? Entonces no es 0,1. ¿Sí? Vas a tener ahí afectado ese valor en el cálculo, pero no es que se aleja tanto como para decir, bueno, porque suponete que vos compras tu frasco, ¿sí? De hidróxido de sodio 0,1 normal y un día se te contaminó. Se te diluyó, se contaminó con, no sé, pusiste una pipeta o un vaso, la tapa se te contaminó, y entonces ya cambió esa normalidad que hablamos antes, ¿sí? Esto, acá, está N10 o 0,1, ¿sí? Ya cambia esa normalidad. Y ahí ya estás midiendo mal, podríamos decir, ¿sí? Pero en principio, bueno, yo digo por cómo lo hago yo. Sí, Yo en principio confío en que lo que me dan está bien. Claro, bueno, sí. ¿Entendés? Porque Sí, además, no tengo una capacidad de laboratorio como para poder claro, ponerme a hacer todo eso, valorar claro, el rol, exactamente. qué sé yo. Claro, Eso bueno, más cuando tenés un laboratorio más. exacto. Sí, tal cual. Bueno, estas son algunas condiciones a tener en cuenta. Hay gente que ya lo tiene súper estandarizado, a su método en su laboratorio, probado, no sé, ya tiene todos los cálculos hechos en cuanto a límites de detección, precisión, desvío estándar, ¿sí? Todo lo que podemos tener en cuanto a datos de validación y demás de estas determinaciones. Pero, bueno, justamente a veces nos encontramos con líneas de procesos, como en el caso, bueno, que conocemos también Inés, y hay muchos productores que dicen, bueno, pero yo quiero tener una idea aproximada de acidez. Bueno, es esto, tenemos el lugar, ¿sí? En el mercado donde conseguir hidróxido 0,1 normal, también nos venden el indicador, ¿sí? Si tenemos la posibilidad de comprarnos esos materiales de vidrio, como por ejemplo la pureta, vasos de precipitados, que se consiguen fácilmente, ¿sí? Puedo hacerlo tranquilamente en un mini laboratorio que yo tenga en mi lugar de proceso, ¿sí? A veces, bueno, dicen, no, pero, o sea, es cuestión de ir probando y diciendo, bueno, a ver cómo me da, necesito saber estos datos para mejorar, ¿sí? La estabilidad del producto y la acidez es súper importante en ese sentido, lo puedo hacer, ¿sí? Después, sí, hay empresas, hay lugares ya de laboratorios dedicados exclusivamente al análisis, ¿sí? Bueno, vamos a ir tratando de ver un poco las dos cosas, ¿sí? El detalle de cada una de las determinaciones y también me gusta ver que, bueno, que no necesita, o sea, hay determinados análisis que la puedo hacer con materiales fáciles de conseguir, ¿sí? Y sé cómo hacerlo. Bien. Después, bueno, estas precauciones un poco de las que veníamos hablando, este factor de solución, digamos, dentro de la preparación de titulante libre de hidróxido de sodio, lo que nosotros hacemos acá es preparar la solución, ¿sí? Hirviendo el agua previamente, dejando enfriar, no olvidarnos de eso, porque hay ciertos, bueno, ciertos no, es directamente la interferencia, ¿sí? En este sentido. Si no, liberamos ese dióxido de carbono presente en el agua. Bueno, verificamos semanalmente con bistalato de potasio por una cuestión de reactivo patrón, digamos, ¿sí? Para hacer
justamente y controlar que esa normalidad esté bien calculada, bien preparado y que pueda tener datos precisos y exactos, ¿sí? Bueno, para este caso, dice no usar concentraciones de hidróxido de sodio mayores a 0,1 normal. A veces esto lleva a errores, ¿sí? Obviamente porque vamos titulando gota a gota y lo más probable es que si es más concentrada no pueda llegar exactamente a ese punto final, o si uso un indicador como fenolftaleína, sí va a virar, pero puede que ese viraje no esté del todo controlado como en el caso de concentraciones más bajas, ¿no? Y bueno, las repeticiones en estos casos no pueden diferir, si yo hago, supónganse que hago un triplicado, ¿sí? Entre cada medición, la diferencia no puede ser, bueno, el cálculo final, mayor a 0,05 gramos litro. Bien, entonces, ¿qué pasa acá? Hasta acá hablamos de la acidez aplicables a jugos, ¿sí? Nosotros vayan por ahí prestando atención a lo que es las concentraciones que uso del titulante, que en este caso es 0,1 normal, ¿sí? Bueno, la cantidad de muestra que también puede variar, después vamos a ver cómo es la determinación en cerveza, que varía el volumen, ¿sí? Y acá ya nos introducimos a lo que sería la acidez total del producto final, fermentado final, ¿sí? Ya, digamos, la bebida alcohólica, ya con esa concentración de alcohol que se espera, ya producto final. Esto en sidras, en vino, cerveza, bueno, y todo lo que tiene que ver ya con bebidas fermentadas, ¿sí? Entonces, esta titulación, la acidez total, digamos, si este parámetro consiste en la titulación mediante una solución de hidróxido de sodio, fíjense que acá la concentración ya baja, ¿sí? Es de 0,05 normal, ¿sí? Y además cambia el indicador. El indicador que se usa es azul de bromotimol, que también se consigue los 100 mililitros preparados en el mercado, ¿sí? Entonces, bueno, un poco repasando los materiales que mencionábamos antes, esa pipeta de 10 mililitros de doble aforo, para tener la mayor precisión posible, bureta, Erlenmeyer y la solución libre de hidróxido de sodio, ¿sí? Bueno, acá este indicador, ¿sí? Que voy a usar, justamente está preparado de esta manera, ¿sí? Tiene todas estas condiciones y se lleva para neutralizar pH 7. ¿Sí? O sea, está preparado este indicador para que me pueda indicar ese viraje de color en función de las concentraciones de ácido. Acá, bien, el procedimiento es muy similar. ¿Sí? Yo voy a tomar los 10 mililitros de muestra de vino, sidra, cerveza, bueno, cerveza cambia, de vino a sidra, bueno, podemos hablar de la sidra directamente. Se miden esos 10 mililitros de muestra con pipeta doble aforo, se colocan un Erlen de 250, se añaden los 30 mililitros de agua destilada. Acá a veces tenemos, bueno, en el caso de la sidra, que está como, digamos, con la producción de gas, tratamos de eliminar todo lo que más podemos, ese anhídrido carbónico, y agregamos el indicador, ¿sí? Acá también lo mismo titulamos con una bureta en con esta solución, en esta concentración de hidróxido de sodio, que puede ser que esté previamente titulado, valorado o controlado, ¿sí? Y titulamos hasta una coloración, hasta el viraje, ¿sí? De color azul verdoso. Bueno, esta intervención la hacemos con mucha frecuencia y funciona muy bien en cuanto al control de
digamos, de acidez total en los productos finales, y en el caso de la sidra y del vino también, de todas las variedades de vinos. Bueno, y los resultados se expresan, bueno, con 2 decimales, y acá lo que tenemos que tener en cuenta, como les mencionaba antes, es el ácido predominante, ¿sí? Cada uno de los ácidos, como decía antes, tienen su factor relacionados a, digamos, como característico, ¿no? Que acá va a influir directamente en el cálculo, ¿sí? En el caso del ácido tartárico, como por ejemplo, bueno, es en el caso de los vinos, ¿sí? Lo voy a tener en cuenta a la hora de hacer el cálculo. ¿Por qué? Porque es de 0,75, que es la concentración que yo tengo, ¿sí? Acá como voy a trabajar con 0,05 normal, ahí por eso es a la mitad, ¿sí? Entonces tengo 0,375, ¿sí? Por el volumen gastado de hidróxido de sodio. ¿Qué pasa con el ácido málico? El ácido málico, como yo tengo 0,67, si lo divido en 2, me quedan 0,335 por el volumen gastado de titulante. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Preguntas? Bien, seguimos entonces. ¿Qué pasa con la cerveza? En la cerveza, como vamos a hablar de un parámetro, digamos, tal vez un poco más, no tan, con un pH tan bajo, ¿sí? Con una acidez tan baja, vamos a utilizar, en este caso, 10 mililitros de muestra. Perdón, 50 mililitros de muestra, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener en cuenta acá? El volumen de muestra, en este caso, bueno, son 50 mililitros a diferencia de lo que mencionábamos antes, el volumen de ácido gastado, y acá está afectado también por la densidad a 20 grados centígrados, ¿sí? Si yo tengo todos estos datos, voy a hacer el cálculo de manera que me va a permitir calcular esa concentración de acidez total. Y otra de las diferencias es que acá cambia, ¿sí?, el factor, porque voy a tener en cuenta la del ácido láctico, que es 0,09. ¿Sí? Bueno, en estos podemos ver si por ahí algunos de los que están presentes, elaboran cerveza y han hecho este tipo de cálculos y tienen algún valor de referencia y lo quieren compartir, bienvenido sea. Si no, a ver, yo tenía un material donde algunos de los datos bueno, 4,37 de pH. Nos mostramos para compartir. Bien. Bueno, contenido proteico de masa. Bueno, después vamos a hacer un poquito algo también relacionado a lo que es cerveza, ¿sí? Pero acá tienen la forma de hacer los cálculos y es el mismo procedimiento, ¿sí?, como el que mencionamos antes, distinto a la cerveza. Acá es importantísimo en la cerveza eliminar todo ese gas carbónico que puede interferir en la medición, ¿sí? No es que no voy a perder nada si elimino todo ese gas, todo lo contrario, ¿sí? Necesito agitar todo lo que más puedo para hacer esta determinación. Bueno, ¿qué pasa con la acidez volátil? En el caso de vinos y sidras, acá tenemos este parámetro que hace referencia, digo, podemos decir que la acidez volátil está constituida por ese conjunto de ácidos grasos libres salificado de la serie acética, presente, bueno, en el vino, también en la sidra,
y se expresa en gramos de ácido acéticos por litro, ¿sí? Hay compuestos, de acuerdo, por eso siempre digo, hago referencia al cómo es mi línea de producción, ¿sí? Pero muchas veces, bueno, sobre todo en la cerveza, escuchaba que hay agregado de sales, ¿sí? O hay, digamos, metabólicamente hay producción de sales que están justamente ligadas, ya sea por conservación o por cuestiones, condiciones metabólicas que están ligadas a esa concentración de acético. ¿Sí? Entonces, justamente acá lo que se espera cuantificar es esa cantidad de acético por litro de muestra. ¿Sí? Entonces, hay bueno, como técnica oficial, lo que hacemos es la destilación rápida por arrastre de vapor de agua y la titulación de ese destilado, ¿sí? Con hidróxido de sodio 0,05 normal en presencia de fenoftaleína del indicador. Y a esto, después también se hace una titulación, ¿sí? Con yodo, lo que me va a permitir es descontar los valores equivalentes que corresponden al anhídrido libre y combinado. ¿Sí? En el caso de vinos y sidras, principalmente esto se cumple así porque tenemos, digamos, es decir, que se cumple, ¿cómo decirlo?, exactamente con la precisión que se necesita, porque uno de los insumos como conservantes tenemos el anhídrido sulfúrico, ¿sí? Entonces acá es importante tener en cuenta ese agregado, ¿sí? Como conservante al momento de hacer el cálculo. Entonces, ¿cómo procedemos? Tomamos los 10 mililitros de muestra, acá lo que muchas veces, o sea, ¿qué buscamos acá en la acidez volátil? Es cuidar, ¿sí? Que toda esa, si bien después por determinaciones se logra, ¿sí? Digamos, restablecer esa cantidad de ácidos presentes en la muestra. Por eso que acá cuidamos de hacer como esa agitación, o sea, esa agitación no puede ser libremente, sino que tiene que ser un poco al vacío. Acá usamos pipeta de doble afora y se colocan en un borboteador. Ahora vamos a ver cada uno de los equipos sí que se usa, pero generalmente se usa dependiendo del equipo donde se hace la determinación, un tubo, ¿sí? Si es un destilador con arrastre por vapor, y si es uno de los, a ver acá, tenemos, bueno acá, si tenemos esta ampolla que nos va a permitir, ¿sí? O va a actuar en este caso como borboteador, que es la parte del medio, acá. Esperen que voy a poner un punterito. Acá. Acá en este caso, ¿sí? Yo tengo, esta es la ampolla que va a actuar como borboteador. ¿Sí? ¿Y por qué por arrastre de vapor? Porque yo en este balón voy a, con un mechero, ¿sí? Voy a generar ese vapor, ¿sí? Necesario para, ¿sí? Que acá pueda desprenderse esa cantidad de acético y después destilar, ¿sí? Por un sistema de destilación, destilar ese volumen en el Erlenmeyer, que lo tengo acá. ¿Sí? Ahí es cuando hablamos justamente de borboteador y esta condición por arrastre de vapor. Sí, siempre. ¿Por qué? Porque si lo hago directamente, es tan agresivo esa condición de calentamiento que lo más probable es que me arrastre otros ácidos que tienen ese punto de ebullición cercano al acético
y me genere error en la medición, ¿sí? Entonces, genero esa ebullición, todo eso lo destilo sin perder nada, por eso que acá tengo unos soportes o agarraderas, ¿sí? Que van a, bien esto es con vidrio esmerilado, pero van a actuar de que no hayan pérdidas de ningún tipo, ¿sí? Toda este volumen después es el que voy a titular con hidróxido 005 normal, y restando las titulaciones con yodo 002 normal. Esto, quédense tranquilo ahora, no se mareen, porque la idea es que pueda pasarle todas estas técnicas en detalle en una carpetita, ¿sí? Ahora no las vemos en detalle con muchas explicaciones, más bien químicas o de fundamentos, sino lo necesario para poder llegar con todas las metodologías que tenemos pensado brindar en esta capacitación, ¿sí? Pero bueno, un poco para que conozcan parte y vayan entendiendo también el procedimiento. Ivana, discúlpame. Sí. Sí, en la imagen del equipo de destilación, ahí está. Sí. En el balón de arrastre por vapor, donde está Sí. generando el vapor de agua, se ve una leve coloración rosada. Exacto. ¿A qué se debe? Es la rosada. Sí. Justamente se agrega, ¿sí?, unas gotitas de fenoftaleína para controlar que que esa agua me vaya generando o tenga la condición necesaria para generar un vapor, ¿sí?, o que esté carbonatada, por decirlo así, y que no haya viraje en cuanto a, digamos, que ese vapor, que es el que se va a controlar, que si hay un reflujo o algo, me pueda indicar, ¿sí?, si hay viraje de esa coloración que tiene fenoftaleína, ¿sí?, que siempre se tiene que mantener en esa coloración rosada tenue, ¿sí? Es un indicador de que el proceso está ok. Está funcionando bien. O sea que está funcionando bien. En ese balón tenés agua con agregado Sí. de qué aparte, fenoftaleína y qué más, Sí, carbonato de calcio. Sí, a veces se usan algunas pastillitas que son cálcicas y que le dan justamente esa condición. Bien, Lo que lo hacen nosotros básico. también, claro, lo hacemos básico, sí. Bien, bien, se entiende. La idea es que no vuelvan los ácidos al balón Claro, generador de vapor. En el caso de que vuelvan, miraría de color la fenoftaleína. Bien, exactamente, sí. perfecto. Hay gente que los usa sin el indicador, digamos, en este caso Sí. fenoftaleína, pero bueno, por una cuestión de precaución muchas veces se No, está hace, bueno. dependiendo Sí, está también bueno. ¿sí?, de la muestra y de la cantidad de acético que tenga. Está bueno, está bueno. Bueno, bien. Entonces, bueno, en este caso, entonces, como para retomar esta partecita de la cantidad de muestra que tenemos, ¿sí?, y se colocan en el borboteador, es justamente esta ampollita del medio, ¿sí? Acá. Si están viendo el puntero, tenemos acá que tiene un robinete y ubicado acá, y arriba se toma con una agarradera para asegurar que no hay escape ni nada de eso. Bien, entonces, acá tenemos esta cantidad de muestra. Acá lo que hacemos es, se añade justamente ese ácido tartárico al 25% para desplazar, ¿sí?, o para generar que ese ácido acético combinado a sus sales pueda desprenderse o desplazarse y que pueda ser destilado, ¿sí?, para que se arrastre toda esa cantidad solamente de acético y que no haya interferencia de otros ácidos al momento de hacer la destilación, ¿sí?, o al momento de llevar ciertas temperaturas, ¿sí?, mientras estoy destilando.
Luego se procede al arrastre de vapor en un tiempo normal, no más de 7 minutos, hasta obtener un volumen de 100 mililitros. Esto, bueno, hay metodologías y muestras que tardan mucho más, ¿sí? Dependiendo de la concentración de ese acético. Acá estamos hablando de otro tipo de equipamiento, ¿sí? Que reúne un poco ese tipo de, digamos, de condiciones, ¿sí? Y lo que, es decir, que si todo el sistema está montado y me garantiza de que ese arrastre de vapor va todo bien, que no hay pérdida y que no hay interferencia por otros factores de temperaturas, de enfriamiento por destilación, ¿sí? Pueden tardar un poco más de 7 minutos. Y acá, con el fin de obtener vapor, con un mínimo de gas carbónico, el generador, en el caso de no ser automático, se alimenta con agua de cal o de barritas limpias. Estas eran las barritas que yo te decía, Vivi, sino también lo que se usa es el carbonato de sodio, ¿sí? Es apenas una pizquita. Ahora vamos a ver otro equipo que también lo que hacemos es, como es un equipo que también actúa por arrastre de vapor, muchas veces medimos la conductividad y eso da tranquilidad de que en este caso va a ser... De que claro, sigue todo bajo control, claro. Claro. Este era el otro que les quería mostrar. Bueno, este es el tiempo del cual hablan, que son los 7 minutos, incluso a veces lo seteamos a 4 minutos, y funciona muy bien porque es tan rápida la destilación, ¿sí? Tiene un sistema tan, digamos, tan controlado, por decirlo, y tan importante, ¿sí? Que me va a permitir generar ese volumen que son los 100 mililitros, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona acá? Acá el borboteador sería este, ¿sí? Esto es una manta calefactora, ¿no? ¿Sí? De calentamiento, que funciona con temperatura. Acá yo voy a agregar los 10 mililitros de muestra, 1 mililitro de ácido tartárico, 25%, y acá coloco mi Erlen. Apenas se ve un poquito en la foto, pero acá está el Erlen, y acá el sistema de refrigeración, ¿sí? Esto es un equipo semiautomático que también se usa para la destilación, y hay gente que conoce parte del procedimiento de Kjeldahl, ¿sí? Luego de la digestión, llevamos a destilar nitrógeno acá. Una pregunta, Ivana. Sí. Del otro equipo, ese que supongo que Sí. será un García Tena, una cosa así ese, ¿no? Sí. Parecido. Sí. En ese caso, ¿cuánto tiempo tarda el arrastre de vapor? ¿7 minutos o 7 minutos es en el otro equipo? Claro, en este es 7 minutos, incluso a veces un poco menos. En el otro puede demorar más. Claro, puede demorar más en función de cuánta sea esa capacidad de arrastre de vapor que tenga, ¿sí? Y en función de eso va también la rapidez en la cual se va a destilar la muestra. Obviamente, pero siempre tenés que llegar a 100 mililitros. Claro, siempre. El tiempo que tarda en llegar a 100 mililitros. Sí, sí, sí. Siempre 100 mililitros, no menos de eso. Ok. Gracias. No, de nada. Bueno, entonces, este es otro de los equipos que funcionan muy bien con respecto a la determinación de acidez volátil. Bien, acá tenemos... Bueno, después de obtener el destilado, se titula, ¿sí? Con hidróxido de sodio 0,05 normal, N20, en presencia de 2 gotas de fenoftaleína, como si fuera una titulación básica, ¿sí? Ácido base, hasta coloración rosa leve, pero, bueno, persistente, ¿sí? Como en todos los tipos de titulación con viraje de color. Luego se acidifica el destilado con una gota de hidróxido de sodio concentrado al 20% y se añaden 2 mililitros de solución de almidón al 1%. ¿Por qué? Porque acá ya voy a determinar
el anhídrido libre, ¿sí? Y después el combinado para poder restar en el cálculo, ¿sí? Bueno, en este caso del anhídrido libre con solución de yodo 002 normal hasta coloración violáceo, y acá entonces voy a tener el registro de 3 volúmenes, ¿sí? El primero que va a ser el N de este lado, y el segundo que va a ser la titulación con hidróxido de sodio en almidón. Y acá voy a, de alguna manera, ¿sí?, agregar esos 20 mililitros de solución de saturada de bórax, que voy a, digamos, a restablecer esa condición, ¿sí? Coloreando la muestra, otra vez a ese rosado tenue, y volver a titular con hidróxido 005 normal hasta color azul violáceo. En este caso voy a seguir antes, ¿se acuerdan que agregué ese indicador de almidón que me va a permitir ver este viraje? ¿Sí? Bueno, y acá lo que estaría determinando es el anhídrido sulfuroso combinado, ¿sí? Este N2. ¿Sí? Este es un poco el paso a paso del procedimiento. Es sencillo de hacer, solo que hay que estar atentos a algunos, porque son varios reactivos a tener en cuenta, ¿sí? Y después tener cada uno de estos valores para hacer el cálculo final. Bueno, esta expresión del estado, bueno, también es con 2 decimales, tenemos esa acidez volátil expresada en gramos por litro, ahí disculpen, el R, este R no va, en gramos por litro de ácido acético, ¿sí? Y esta sería como la fórmula en la cual ustedes van a tener 0,6 N, que es el dato de mi primer titulación, sobre 2, menos, esto sería menos todo esto que se refiere a lo que yo descuento del anhídrido sulfuroso, ¿sí? Bueno, ¿sí? Entonces, tengo N sobre 2, N1, ¿sí?, que es el valor de acá, que lo tengo de este lado, el N2, que es la última titulación, sobre 10. Estos 5 y 10 tienen que ver justamente con, hay factores y una relación estequiométrica con respecto al yodo y a la concentración, o sea, lo que va a reaccionar, ¿sí?, con el acético, digamos, con los compuestos que se van generando a partir de esas valoraciones, ¿sí?, o esas titulaciones, ¿sí? Bueno, acá, bueno, teniendo en cuenta bien estos datos, puedo hacer el cálculo tranquilamente y llegar a un resultado bien preciso. A pesar de que es una determinación muy tradicional, ¿sí?, porque bueno, hay otros tipos de equipamientos en los cuales me permiten determinar este tipo de volátiles, pero bueno, hoy sabemos que estas metodologías funcionan bien también. Bueno, acá está el detalle de cada uno de los volúmenes gastados para después hacer el cálculo. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Algo que quieran aportar, no sé si dentro de lo que es cada uno de los procesos de elaboración tienen problemas con el ácido acético, con la acidez volátil, o solo a veces pueden percibirla desde lo sensorial. Yo me quedé, que hice una pregunta por el chat, Sí. con respecto Ah, a sí. en acidez total. Sí. Que vos pones un indicador que mira al verdoso, creo que pusiste. Sí. A ver. Sí, azul verdoso. Ahí Sí, vamos, mirá.
¿Cuál es el indicador, Ivana? Es azul de bromotimol. Ah, azul de bromotimol. Sí, exactamente. ¿Y Es ese mira acá. en qué rango de pH? Ah, no lo había visto ese. No Claro, había alcanzado. Me quedé con esa duda. ¿Y no se puede claro. hacer potenciométricamente también, la total? Sí, 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 Ah, sí. Sí, yo, bueno, perfecto. en lo que es vinos tintos, por ejemplo, que no voy a poder ver el viraje, hacemos Claro. potenciométrico. Sí, ¿Y siempre lo sí, llevas hasta sí. pH 8,1, 8,2? Exacto. Bien. Sí. Bueno, no, en el caso de los vinos, a pH 7. Ah, sí, ¿Sí? Sí, a pH perfecto. 7. Sí. Bueno, en sidra normalmente lo hacemos con el azul de bromotimol y, Claro, bueno, da buenos se ve resultados, claro. claro, porque es En los un... vinos blancos también. Exacto, sí. Ah, bueno, Bueno, y funciona bien. perfecto. Eso me había quedado en la Este, duda, digo yo, porque no alcancé a... sí. No, está bien. Y este azul de bromotimol, por ejemplo, se compra en solución de 100 Sí, mililitros, que es, bueno, por ejemplo, acá en Roca Pérez lo tiene, lo lo vende, tiene. y Sí. también, nada, funciona bien, son a 0,5 mililitros. A ver, no me equivoco, le agregamos, sí, 0,5 mililitros de indicador, Ah, entonces un 100 mililitros dura un montonazo. dura muchísimo. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Sigamos, no molesto Bien. más. No, está bien, y para eso estamos. Pregunten, así es enriquecedor también para el resto, ¿sí? Sí, De los sí, sí, no. participantes. Bueno, bien, seguimos entonces. Si hay alguna otra duda o algún comentario, a ver, voy a aprovechar a leer algunas cositas del chat. Eh, ujú, sí. A ver, ahí, Cristian, tendrías que fijarte. Yo, a ver, lo que tengo es algún dato, un análisis de vinos, pero el código seguramente establece, sí, establece el máximo o los parámetros, ¿sí? De acidez volátil. Acidez volátil en acético, bueno, acá lo expresamos en gramos litros. Tengo un dato que es de 0,28, ¿sí? 0,58, 0,95. Sí, bueno, puede ser que esté un poco alto. Mire, un vino está picado cuando da más de... Bien. Ah, bien, mayor a 1 gramo litro. ¿Sí? Sí, sí. Ahora tendría que fijarme si tengo algún dato de referencia del código que tenía. Y ahí también podemos ver cuál es el máximo. Bueno, ahora en un ratito nos fijamos, pero sí, puede ser que ya esa concentración esté por encima del límite. Sí, bueno, la acidez, Cristian, la acidez en sidra, que es potenciométrica, sí, funciona muy bien. A veces corroboramos datos ¿sí? con lo que es mediciones potenciométricas, además de la titulación por viraje de colorante, pero sí, tranquilamente se puede hacer midiendo el pH directamente. Bueno, lo que hace la acidez volátil y por qué la medimos es porque sensorialmente ¿sí? Es un defecto dentro de lo que es las bebidas fermentadas, tanto en vinos como en sidras. Digamos, es un defecto ¿por qué? Porque se tienen en cuenta otros microorganismos, como son las bacterias, ¿sí? Que generan justamente estos compuestos indeseados. Por eso hay un límite, muchas veces esos límites no se... Hay incluso las bodegas que pueden
tener requerimientos de ciertos clientes que le piden, bueno, yo necesito una acidez volátil o concentración de acético menor a 0,3, ¿sí? Por una cuestión de comercio, de sensorial, de aceptación, y bueno, en el caso de la bodega lo miden y tratan de que se ubique por debajo de ese valor. Otra de las condiciones por la cual se mide es como es parte del control del proceso, ¿sí? Muchas veces pasa que en la elaboración de sidra, cuando la fermentación es muy lenta o tarda en arrancar, se da lugar, ¿sí?, a esa generación de acidez volátil, ¿sí? O sea, no en el momento, pero sí al final, ¿sí?, como producto final, se van desarrollando este tipo de compuestos, de ácidos, que no son favorables al momento para el consumidor o no. Hay gente que sí le gusta muchísimo y es aceptable, ¿sí? Entonces, bueno, es cuestión también de jugar con qué quiera elaborar cada productor y sabiendo qué aceptabilidad tiene. Se han elaborado sidras que sobre todo nos pasa a veces cuando son mezclas con un pH del mosto, ¿sí?, un poco más alta, que están más cercanas a los 4, ¿sí? Y eso propicia, digamos, el crecimiento de otros microorganismos que no son no solamente levaduras, sino que las bacterias también van haciendo su trabajo durante la fermentación, generando este tipo de compuestos, ¿sí? Ahí estamos. Bueno, seguimos entonces con la determinación de acidez total en vinagre. Bueno, en este caso también tenemos el vinagre, ¿sí?, como una bebida fermentada, ¿sí?, incluso de doble fermentación en este caso, que es primero una fermentación alcohólica y luego la acética, a partir de, ya puede ser a partir de manzana, como conocemos los vinagres de manzana, de alcohol, de vino. Después vamos a ver un poco los distintos tipos de vinagre. Y bueno, y es este líquido justamente que indica lo contrario, que acá sí se busca esa concentración acética o esa fermentación acética en el producto final. Sigue siendo una parte de fermentación a tener en cuenta, y por qué no, ya hemos tenido varias posibilidades de análisis en estos productos. Bueno, ¿cómo se determina? Acá tenemos que la acidez total, en este caso de vinagre, ¿cómo se determina con respecto? En vinagre se busca, ¿sí?, la acidez volátil, pero porque hay un límite, un mínimo, ¿sí?, establecido dentro del código. Entonces, tenemos que asegurar en este caso de que esa concentración acética, para que sea vinagre, ¿sí?, esté considerando, ¿sí?, o sea, considerable dentro de los límites que se esperan, ¿sí? Entonces, la acidez total se define como la totalidad de los ácidos volátiles y fijos que contiene el vinagre expresada en gramos de acéticos por 100 mililitros de vinagre. La determinación se efectúa mediante una volumetría, lo mismo que vemos hasta acá, de neutralización en presencia de solución alcohólica de fenolftaleína como indicador. Lo que le decía antes, tengamos en cuenta que la acidez total es la suma de la acidez volátil y la acidez fija. Entonces acá la determinación varía un poquito, ¿sí?, justamente por esto, porque es vamos a ir determinando las concentraciones más pequeñas, por así decirlo,
Sí, se va entendiendo hasta ahí. Entonces, yo en principio, acá lo que hacemos es determinar la acidez total, ¿sí? Acá es importante que en la parte de vinagres y sobre todo en las elaboraciones que son más bien caseras, ¿sí? Para este tipo de determinación, o sea, no son industriales, a eso me refiero, es importante el filtrado de la muestra, ¿sí? Para tener en cuenta en los volúmenes, ¿sí? Para que esos 10 mililitros de muestra que pueda tomar sean lo más preciso y exacto posible. Entonces, llevamos los 10 mililitros a un Erlenmeyer de 250 mililitros, diluimos con 100 o 150 mililitros de agua destilada, recién hervida, también libre de dióxido de carbono, y enfriamos hasta llevar una coloración, una coloración suave, ¿sí? Acá añadimos 6 gotas de solución indicadora de fenolftaleína y agregamos hidróxido de sodio. Acá cambia la normalidad porque es 0,5 normal, ¿sí? Acá estoy hablando de un parámetro más mayor al anterior, entonces voy a usar 0,5 normal como titulante. Entonces, coloco la muestra, diluyo, coloco la solución indicadora de fenolftaleína y titulo con hidróxido de sodio 0,5 normal hasta viraje de color, ¿sí? Después, esta presión de luz en 2 decimales y el valor de acidez total o grado de tipo de vinagre en porcentaje tiene esta fórmula que este factor también tiene que ver con una serie de cálculos geométricos que me llevan, ¿sí?, a tener en cuenta para la determinación. Acá lo que hago es, tengo el volumen, ¿sí?, gastado de hidróxido de sodio, 0,5 normal, lo multiplico por 10, la cantidad que representa la relación, ¿sí?, que va, el volumen de muestra que va a reaccionar, multiplicado por 0,0300. ¿Sí? Entonces, el procedimiento es muy similar, lo único que acá cambia la concentración de hidróxido de sodio, ¿sí? De 0,05 normal, muy diluida que veníamos trabajando antes, acá nos vamos a 0,5 normal. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque si vamos a algunas de las casas comerciales, muchas veces se confunden y compramos el de 0,005 normal, ¿sí?, pensando que nos puede servir para la determinación de acidez en vinagre, ¿sí? Bueno, estar atentos con las concentraciones de hidróxido que vamos a usar. Bueno, ya tengo, en el caso de vinagre, ya tengo la acidez total, ¿sí? Ahora voy a ir a determinar la acidez fija, que es la que se define como la totalidad de los ácidos fijos, ¿sí?, que contiene el vinagre y se expresa de nuevo en gramos de acético por 100 mililitros de vinagre. O sea, la acidez fija es la que no es volátil, podríamos decir, ¿sí?, la que está más bien asociada. Entonces, ¿qué buscamos? Cuantificar el nivel de acidez fija tras evaporación hasta sequedad, dilución y neutralización mediante una solución de hidróxido de sodio utilizando fenolftaleína como indicador. Entonces, acá lo mismo, vamos a medir 10 mililitros de vinagre de muestra, y previamente filtrado, y vamos a evaporar en cápsula de porcelana, esto generalmente es en baño, a baño María, evaporamos a sequedad del agua. Añadimos a esa cápsula ya seca 5 a 10 mililitros de agua destilada, ¿sí?, esto siempre libre de hervida, y volvemos a evaporar a sequedad. Esta operación, por ahí esta determinación lleva bastante tiempo, justamente por
porque yo tengo que garantizar de que lo que me queda, ¿sí? Como, a ver, en el recipiente, ¿sí? No hay nada relacionado, que sea solamente la parte de ácidos fijos, ¿sí? Entonces, esta repetición la voy a hacer 5 veces, considerando también la cantidad de acético, ¿sí? Que yo tengo en una muestra de vinagre, ¿sí? Entonces, a veces puede tardar varias horas esta determinación. Después añadimos 180 mililitros de agua destilada. Una vez que ya tenemos seca la cápsula, añadimos los 180 mililitros de agua destilada, lentamente hervida y fría, y ponemos estas gotas de solución de la solución indicadora de fenostaleína, lo mismo, la misma solución que veníamos trabajando antes, y titulamos con hidróxido de sodio 0,1 normal, ¿sí? Hasta viraje de color. Acá, bien, en este caso, esta expresión, también, bueno, en gramos de ácido acético en 100 mililitros, y tengo esta fórmula que cambia uno de los factores que teníamos antes, ¿sí? Entonces, acá voy a determinar esa acidez fija. Entonces, tengo la acidez total, la acidez fija, y después el cálculo de resultados en cuanto a la acidez volátil, que otra vez la definimos, ¿sí? En vinagre, como esa diferencia entre los valores de acidez total y fija, expresada en ambos casos en gramos de acético por 100 mililitros de muestra, ¿sí? Entonces, esa acidez total, que es el dato que yo tengo la acidez fija, y acá despejo la fórmula, y me queda el cálculo de acidez volátil, ¿sí? En esta diferencia obtengo esa acidez volátil expresada en gramos de ácido acético por 100 mililitros de solución. ¿Sí? Bueno, ¿quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Este procedimiento se puede aplicar Bien. también, Sí, por sí, ejemplo, porque en vinos, en sidras? Porque lo veo mucho más no, es sencillo. distinto, claro. Es sencillo, solo que la fija, por ejemplo, tiene este proceso que es largo de evaporar y tarda. Sí, Entonces, bueno, eso es lo que más tiempo muchas veces lleva. De diluir, volver a sí, evaporar, diluir, evaporar. Pero una vez que tengo esos dos datos, ya es por diferencia y nada más. Es distinta porque no podría ser como en el método anterior de poner el orboteador y demás, porque esos 100 mililitros que yo recoja y que titule me va a generar mucho error justamente por la cantidad o por la concentración de acético que tengo. Entonces, y además que, bueno, tal vez voy a tener que también cambiar sí, seguro, cambiar la normalidad del hidróxido que estoy usando. claro, ¿Sí? claro. Pero yo me refería, estas técnicas que acabas de aplicar en vinagre, ¿se puede llegar a aplicar en vinos, en sidras, en otro tipo de...? No, de acuerdo a Suponete, la yo metodología. pensando, ¿no? en Sí, en un pequeño emprendimiento que no tiene que ir a arrancar y sí, hacer análisis, sí. trabajar con una cápsula o algo similar a baño María y después titular, es más Sí. factible de De contar conseguir, con un... claro, que Está un bien. bordeador, que un balón, Sí, pensando sí, en sí. eso. Sí, sí, sí. Sí, bueno, sería cuestión de probar. Sería cuestión de De probar, ¿no es ver, cierto? sí, sí, De comparar totalmente. resultados por ahí Exacto. y, ¿sí? Sí, 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 Bueno, tal cual. No sé, no se me había ocurrido hay que trabajo uno ahora. está, claro, exacto. Que uno, bueno, tiene todas las cosas al alcance y al momento Claro, de pensar en que, bueno, no, me conviene por acá, por allá, sí, sí, sí. claro. A la hora de Eh, arrancar, un baño María lo podemos hacer con una exacto. ollita o con un vaso, con algo,
Exacto. Y ahí tengo la acidez fija, tengo la total, que también la puedo hacer, y después por diferencia. Sacamos la volátil. Bien. Bien, bien. Ideas. Por ahí. Exacto. Muy bien. Bueno, voy a buscar el cargador de mi computadora porque se está por acabar. A ver, ahí ven. Bueno, no sé cómo estamos con el horario. A ver, estamos bien. Bueno, seguramente también hay gente que yo soy más bien con respecto a estos valores y factores, tienen toda una explicación, ¿sí? De dónde salen cada uno de esos resultados de acuerdo a los estudios que se han hecho de evaluación. Pero bueno, a veces digamos, en estudios más complejos, y hay también bibliografía disponible donde se puede llegar a entender de dónde salen esos valores. Por ahora, bueno, la idea es poder explicar un poco los procedimientos de determinación, ¿sí? Bien, acá tenemos... ¿no? Bueno, y acá un poco, bueno, yo les quería compartir algo que son los pasos de procedimiento como para tener en cuenta, y por qué a veces cuando, bueno, hablamos de una línea de proceso y demás, esta es de vinagre, y está en inglés y demás, y nos pasa esto de que muchas veces como analista o como laboratorista nos pasa de que, bueno, traen una muestra y nos dicen, bueno, esta es una muestra de, yo quiero hacer vinagre, o quiero hacer sidra, quiero hacer, no sé, y no sé qué pasa que no me está dando el pH, ¿sí? Bueno, y nos quedamos solamente con esa información, pero muchas veces, bueno, como elaborador, tal vez yo tengo súper entendido el procedimiento, y nosotros como analista le pedimos mucha más información, un poco lo que les explicaba antes, como para entender cómo procesar la muestra, qué conviene hacer, qué procedimientos o qué cosas tener en cuenta a la hora de hacer una técnica, un procedimiento, porque justamente ese proceso tiene en cuenta ciertos, digamos, esa línea de producción tiene en cuenta ciertos procesos que muchas veces no está representado en la muestra o en lo que yo quiera analizar o haga normalmente una técnica y digo, bueno, ¿por qué no me funciona en este? ¿Por qué sí en esta otra? ¿Sí? Y digo esto porque muchas veces puede cambiar. Hay determinaciones que son, por ejemplo, la determinación de alcohol, que uno, bueno, dice, sí, ¿cuánto alcohol espero encontrar en una muestra de vinagre? Por ejemplo. Si alguien sabe o quiere aportar algo con respecto a eso, lo puede contar, digamos. Entonces, a lo que voy es decir, bueno, este tipo de muestras, este tipo de fermentaciones, ¿sí? También tienen sus ajustes, ¿sí? O distintas formas de proceder, como algunos que elaboraban cervezas tenían, cómo ajustaban el pH, cómo, qué cosas tenían en cuenta en la maceración. Entonces, cada uno por ahí, como elaborador, puede tener su receta,
pero es importante que toda esa información que yo tenga después la transmita a quien va a realizar ese análisis, ¿sí? Porque a veces no entendemos por qué nos da determinado resultado, por qué no funciona, y es difícil muchas veces, como decíamos, hay cosas que las tenemos ajustadas, estandarizadas, pero hasta que podemos llegar a entender qué pasó en el medio del proceso, lleva su tiempo, ¿sí? En cambio, como elaborado, si a veces cuento, mira, yo le agregué tanto de azúcar, lo dejé tanto tiempo en fermentación, me fui con una temperatura de, no sé, 27 grados, cuando en realidad tenía que estar a 20, la oxigenación que tenía que tener este tipo de fermentación fue esta, pero considero que fue un poco menos. Entonces, todos esos factores que van interviniendo en ese producto final, ¿sí? O que hacen al control de calidad, después esa información la tengo que tener presente al momento de hacer el análisis. Muchas veces, en la primera clase, alguien me preguntaba, ¿y qué analizamos en cerveza? ¿Sí? Por ejemplo, bueno, no sé, bueno, como analista o como muchas veces tenemos incorporado los procesos, pero muy en general. Entonces, usted puede decir, bueno, el grado alcohólico, el pH, si te sirven alguna de las líneas, el color, que son algunos de los parámetros importantes a tener en cuenta, y después hay otros factores que, por ejemplo, puedo tener en cuenta en la maceración, los tipos de enzimas que voy a usar, el grano, teniendo en cuenta la materia prima que tengo, y tal vez hice una cerveza con una mezcla de granos o con determinada humedad, ¿sí? Entonces, bueno, van apareciendo distintos parámetros a tener en cuenta si yo conozco bien el proceso, ¿sí? Y la idea de esta capacitación también es que puedan decir, bueno, ¿en qué me va a influir, por ejemplo, la humedad de mi grano, ¿sí? de cebada al momento de elaborar cerveza? ¿Cuánto me va a influir la humedad? ¿Sí? Que es uno de los parámetros que vamos a ver más adelante y que es muy sencillo de hacerlo. Incluso, bueno, también puedo hacer como un seguimiento en cuanto a la calidad, si se quiere, de esa materia prima. ¿Sí? Lo mismo pasa muchas veces con la turbidez. La turbidez, que lo vamos a ver también la próxima clase, porque estamos armando un poco de qué se trata, pero es un método muy sencillo de medir y tal vez es un buen dato a tener en cuenta en la elaboración de cerveza, ¿sí? Mientras que en otro tipo de bebidas como la sidra artesanal, podemos decir, no, porque son otras las condiciones, ¿sí? Son otras condiciones de pH, son otras condiciones de acidez, son otras condiciones de estabilidad del producto, ¿sí? Entonces, por eso, bueno, me interesa también escucharlos y que cuenten parte de su proceso, entonces vamos por ahí atendiendo algunas cosas más específicas y no cuestiones generales, ¿sí? Porque, qué sé yo, en la elaboración de vino hay manuales, explican cada una de las técnicas, incluso en internet puedo encontrar muchísimas, pero la idea de esta capacitación también es eso, que ustedes mismos como elaboradores puedan descubrir qué quiero analizar, ¿sí? En sidras, por ejemplo, no tenemos este proceso incorporado de maceración, mientras que en cerveza sí, y es súper importante, porque es lo que después me va a dar la estabilidad, me va a dar el color que yo quiero encontrar. Desde mi punto de vista, la cerveza tiene mucho parámetro nutricional que evaluar, y eso lo tengo que entender, o los tengo que, digamos, es de interés conocerlos porque tal vez pueda vender mi cerveza, justamente esto, vendiendo la composición nutricional, ¿sí? No sé, leía la parte de nitrógeno total o compuestos nitrogenados, lo que le mostré en la primera clase, que esa composición del mosto, de que yo sé cuál es mi punto inicial,
después me va a dar todas esas, digamos, esas ideas de análisis que pueda yo tener al momento de elaborar mi producto. Muchas veces dicen, bueno, la cerveza ahí me interesa que cumpla con el límite de alcohol. Bueno, pero tiene todo lo otro, ¿sí? Tiene la composición de nitrógeno total, que se puede hacer tranquilamente en un laboratorio, ¿sí? Después hay la capacidad de antioxidantes por la cantidad de polifenoles que tiene, que incluso también tiene casi cercano a los vinos tintos. Entonces, es súper importante esa parte que lo más importante que le da a una cerveza es el aroma, los sabores, el color, y eso tiene que ver justamente con estos compuestos. También vamos a ver la clase que viene, un método que es muy sencillo de polifenoles totales, que es por espectrofotometría. Es solamente poner la muestra, medir a determinada longitud de onda, hacer un cálculo y ya está. Y eso me da una idea de los polifenoles totales que puedo tener en mi cerveza. ¿Sí? Polifenoles totales, más bien fenoles totales. Era un dato que había encontrado de fenoles totales que se encontraban entre 55 y 20 miligramos en 100 mililitros. ¿Sí? Bueno, y todo esto que les decía, a veces con el control de decir, bueno, fijar los parámetros de maceración es lo que también puede ayudar a conseguir buenos puntos de espuma, en el caso de la cerveza. Bueno, si yo por ahí voy conociendo cada uno de estos puntos a evaluar. ¿Sí? Bueno, no sé si alguien quiere aportar algo. Hoy los veo muy calladitos a los cerveceros, pueden hacer preguntas o consultar ahí. Yo, como les digo, muchas veces, si no tenemos incorporado el proceso, porque entiendo que en la elaboración de cervezas hay distintas formas, o sea, si bien hay pasos que son fijos o analizados a seguir, pero otros que, bueno, que se van modificando un poco de acuerdo a lo que cada elaborador desee, ¿sí? O busque en su proceso de elaboración. Entonces, en función de eso también van a surgir esta necesidad de qué mido, ¿sí? Porque una de las preguntas que, o por lo menos yo hacía hincapié en la primera presentación, es decir, bueno, ¿qué mido? Si bien vamos conociendo algunos parámetros, límites establecidos, ¿sí? Por legislaciones, normativas y demás, pero es importante tener en cuenta, decir, bueno, mi proceso es este, lo conozco, sé qué pasa en cada uno de ellos, y en función de eso también después voy a saber qué medir. ¿Sí? Bien. Bueno, esto era un poco acá, por decir algo de que yo digo, bueno, en un proceso tengo un montón de ítems, palabras y cosas que tal vez no pueda entender muy bien, y que eso a veces me limite en decir, bueno, a ver, ¿qué mido acá? ¿Cómo ajusto esto? ¿Qué cosas tener en cuenta? Bueno, acá les dejo también algunas listas de los tipos de vinagres a conocer. Nosotros tenemos, bueno, acá tenemos también uno de los parámetros en vinagre balsámico de sidra, producto de adición de zumo, concentrado de manzana, vinagre de sidra, dando lugar a un vinagre dulce con un contenido mínimo de azúcar total de 150 gramos litro. Bueno, para la gente que también trabaja con malta, cebada, vinagre de malta, contenido de destilación intermedia por el procedimiento de doble fermentación, a partir de cebada malteada con o sin adición de grano, reducciones de doblado del azúcar mediante la distancia de cebada malteada. ¿Sí? Acá está la parte, como decía, en relación también a la cerveza, hay mucho juego con respecto a las actividades enzimáticas. Entonces ahí también, bueno, estar atento a eso.
Bueno, me agregó y me pareció que, bueno, había otro que era pesticidas que también son importantes a tener en cuenta, que son, bueno, elaboraciones de vinagre a partir de una elaboración. De una bebida. Claro, en el caso de, sí, una bebida así como los que existen de vino, de alcohol. Sí, Sí. pero bueno, a veces hay cosas nuevas que Sí. está bueno poder. Estaba mirando ese vinagre de Malta destilado. Está bueno. Sí. Y más o menos varían de 4% de ácido acético para arriba, 4, Claro, 5, hay una variación. Te estaba Sí. escuchando lo que decías con respecto a los productos, por ahí que evaluar, ¿no? Uno Claro. como productor de alguna bebida, de cerveza, por ejemplo. Exacto. Interesante lo que decías con respecto a no quedarme solamente con lo que el código pide, lo básico, el alcohol y nada más, porque de hecho no hay mucha legislación con respecto a los análisis de cerveza. Exacto. Y sí hay mucho de vino, pero poco de cerveza. Y está bueno eso, resaltar otra vez lo que vos decías de algunas características, por ejemplo, que aporta la cerveza, algunos nutrientes. Exacto. Muchísimo, sí, sí. Que puede llegar a diferenciarlo no solo de otras bebidas fermentadas, sino entre las mismas cervezas, partiendo de la materia prima, qué aportes tiene, los polifenoles, como vos decías. Claro. Está bueno, es hacer un marketing, digamos, con el producto de uno. Exacto. Sí, sí, compuestos, bueno, nitrogenados, y otra de las cosas que, bueno, también leía en estos días era la capacidad calórica. Dicen, bueno, la cerveza engorda, otros dicen que no, la cerveza no engorda. Y no, engorda uno, bueno, la cerveza no engorda. Claro, entonces, bueno, ahora, bueno, por ejemplo, teniendo en cuenta de que hay una manera, bueno, acá tenemos un equipo que nos permite medir esa capacidad calórica, Qué y bueno. es un parámetro, sí, para establecer determinar las calorías, que es súper, no tiene gastos de insumos, es únicamente prender el equipo, funciona con un tubo de oxígeno y hace la combustión. Tenemos todos los materiales para hacer. Nos lleva más de media hora la determinación como mucho, entre que preparas todo y demás, y se hace ese valor de capacidad calórica, calorías, y presente en la muestra, y es un dato también a tener en cuenta. Claro, a tener en cuenta, incluso hasta para poner en el rótulo por ahí. Exacto, sí, totalmente. Entonces, bueno, esta se diferencia de otras. Sí, aporta menos calorías. Claro. Un vaso aporta tantas calorías, se puede llegar a poner. Sí. Claro, tal cual. Sí. Ir rompiendo un poco con las con los esquemas. estructuras, los esquemas que son a veces, bueno, importantes a tener en cuenta, obviamente, pero bueno, en estas cosas que son más bien artesanales, se puede, se puede poner algo. Bueno, si hay alguna pregunta, a ver, voy a ver el chat. Claro. Sí, tratamos de que durante la fermentación no, porque, digamos, se puede variar, y si querés medirlo, se puede medir, ¿sí? Pero teniendo en cuenta de que ese dato puede variar al final de la fermentación, ¿sí? Por eso a veces siempre se busca, bueno, miramos en el producto final, y si hay alguna cuestión sensorial a tener en cuenta durante la fermentación, sí, se puede, como punto de control en ese proceso, también se puede tranquilamente. Tal vez eso te sirva para mejorar, ¿sí? Lo que estás elaborando, ¿sí? No sé, por ejemplo, no sé, hacer un trasiego, o hacer, digamos, un corte de fermentación, o darles determinadas condiciones para mejorar y que esa acidez volátil, si es, bueno, en un producto indeseado, estoy pensando, cómo mejorarlas y cómo tratar de frenarla. O bueno, si es algo que buscamos, como en el caso de vinagre, sí,
porque tal vez esté teniendo problemas con oxigenaciones, con, no sé, con otras condiciones dentro del parámetro que estén afectando a poder alcanzar esa acidez volátil, o todo lo contrario, a poder eliminarlas en el caso de los vinos y las sidras. ¿Cómo corrijo? Bueno, está bien. Claro, la forma de corregir, ya cuando aparece la acidez volátil, los microorganismos es muy, porque ya tienen su tiempo y el control, digamos, ya cuando hay presencia de acidez volátil, convengamos que lo que te conviene hacer es tratar de decir, bueno, esto lo cierro acá, trato de que, bueno, no descartar, pero tal vez pueda ir. Lo que pasa es que si vos es algo que no buscas, lo más probable es que si lo seguís trabajando te vaya generando más contaminación y más problemas, digamos, en otros tipos de procesos y demás. Entonces sería lo más probable de tratar de contener ese lote o ese volumen que tengas con acidez volátil. Y última, bueno, si es algo que no esperabas, aprovecha y hace vinagre. A veces, bueno, se puede hacer en algún laboratorio de microbiología algún control, ¿sí?, de esa carga microbiana y esas bacterias que tal vez te pueda servir para un proceso nuevo. Pero corregirla es difícil. Porque bueno, cuando tenemos un determinado valor depende también de cuánto sea, porque si, estoy pensando que si no es tan alta, si es por debajo de 1 gramo al litro, como decía bien, en la parte de vinos, bueno, se pueda corregir. Se puede corregir en el sentido de vas a tener que cambiar otros parámetros, como por ejemplo el azúcar, digo, agregando, no sé, un jugo dulce, en el caso de si estás elaborando vino, no sé a qué se refiere, pero el azúcar muchas veces enmascara esos defectos. Lo mismo que con algún ácido cítrico o algún ácido tartárico, que puedas ir agregando y dándole esa condición de acidez para enmascarar, pero no sensorialmente, y alguien, no sé, especializado en la parte de sensorial, o si tenés que declarar un valor, y eso en un análisis va a saltar, digamos. Se va a determinar esa acidez volátil. Sí, la podés corregir con esto que te decía. Por ahí con azúcar en el sentido del agregado de jugos naturales, ¿sí? O con algún tipo de cítrico, de ácidos permitidos, como el cítrico, tartárico, málico. Ivana, una consulta. Sí. Si por ejemplo estás haciendo sidra, sí, y la acidez volátil es muy alta, sí. si le agregas ácido cítrico, ¿eso deja de aumentar o va a ser más ácido todavía? Digamos, vos querés, la acidez volátil hace referencia a lo que es acético, ¿sí? Cítrico te va a cambiar el pH y tal vez te ayuda a que no siga como en aumento, pero por una condición de estabilización, podemos decirle, de bajar el pH. No sé, seguramente que si tenés acidez volátil en una sidra, tenés un pH mayor a 4. No sé si también vas teniendo en cuenta esos parámetros. Sí. Claro. Entonces lo que, claro. ¿Frena algo, si frena la proliferación o lo alimenta? Claro. Frenar es un poco difícil, porque
digamos, ya cuando tenés acidez volátil es porque se dieron todas las condiciones para que siga llevándose a cabo, o sea, que las bacterias sigan aprovechando todo lo que vos le des. ¿Sí? Por ahí, no sé, mejorando en algún tipo de aireación, pero ahí va a perder mucho aroma. Sí, es complicado a veces como mejorar o frenar, ya cuando tenés acético, depende también de la concentración. No sé si vos lo podés medir. Sí. Podés medirla si es volátil. ¿Y cuánto te da más o menos? Ahora teníamos muchos problemas con ese tema y Claro. se nos estaba yendo muy, muy arriba, entonces Claro. no había forma de frenarlo. Y no sabíamos, tenemos caldo nuevo Sí. y no encontramos la solución para que deje de ser tan alto. Entonces quería saber por ese lado si se puede frenar de alguna forma antes que llegue a 4 y monedas, o sea Claro, que no. 4 porque ya es incontrolable. Claro, claro. Sí, justamente por esta concentración. A veces tal vez la podés controlar si es un poco más baja, entonces decir, bueno, estoy a tiempo de controlarla y se Por ejemplo, puede, eso si sí. un 3 y no quiero que, o sea, un 3,5 y no quiero que siga Claro, aumentando, que esté muy en el límite, ¿qué le debería de agregar sí, para que eso se frene? claro. Y lo que pasa que tenés que agregar, bueno, sí, ya es, digamos, por eso que decir, las condiciones que son, estoy pensando en algo que pueda bajar el pH de una manera que vos digas, bueno, puede ser que hasta ahí, estoy hablando de un pH de 3,1, por ejemplo, ¿sí? Bueno, igual ya medías el pH, me decías que estaba en 4. Claro. ¿El Claro. sulfito puede llegar a corregir algo? O sea, ¿puede frenar algo? Y yo diría que no, porque te va a generar otros compuestos que vienen relacionados al anhídrido y si no, o sea, le tenés que agregar tanta cantidad que se te va a disparar el anhídrido. A eso voy. Y ahí sería otro problema para que... Claro, otro problema. Exacto. Claro. Sí. ¿Esto les pasa seguido, Agostina? ¿El tema de la acidez? No, Carla. está pasando en los últimos y echábamos un poco la culpa al tema de la fruta, porque